Bueno, colega, vamos a hacer una comparativa de pinza amperométrica a base de una medición que estaba haciendo y me daba cuenta que el amperaje bajaba en esta pinza amperométrica, la UNIT 210D, que cuando acelera la moto empieza a bajar el amperaje, cosa que con la 208 y el multímetro no pasa eso, siempre se mantiene el amperaje a medida que aceleras la moto. Vamos a medir lo que es el estator, la carga de luces, batería si vamos al caso, que alimenta las luces y carga batería. Tenemos el cuentavuelta, vamos a poner en marcha la moto. Estamos a 1300 RPM, 4,3 amperes aproximadamente. Están las tres herramientas de medición pareja, fluctúan, ya vamos a ver el por qué. Aceleramos y fíjense en esta pinza amperométrica cómo empieza a bajar el amperaje, cosa que con el multímetro y la 208 no pasa eso. Tenemos 9 amperes y fíjense que esta como bajaba a 6. Esto se debe a que hay que tener en cuenta lo que es los manuales donde nos indican a qué frecuencia pueden estar trabajando para poder hacer una buena medición. Acá hice una anotación para que tengamos en cuenta como base esto para poder entenderlo. 1 Hz sería un ciclo por segundo. Si tenemos 1300 revoluciones por minuto dividido 60 segundos nos está dando 21 Hz. Si tenemos 3600 RPM, revoluciones por minuto, es igual a 60 Hz. Para recordar y pasar a los manuales, tenemos la pinza amperométrica 208B, pinza amperométrica 210D, multímetro 109. Bueno, si recuerdan el video al principio, cuando estábamos en ralenti, que teníamos unas 1300 revoluciones por minuto, teníamos 21 Hz. Si nos vamos al manual, por ejemplo, acá tenemos el 109, que sería el multímetro, que lo teníamos en serie el amperaje ahí. Bueno, tenemos lo que es corriente alterna. Para medir nos está diciendo el fabricante que podemos medir como mínimo 400 Hz hasta 40 Hz de mínima y 400 Hz de máxima, que podemos llegar a tener un error de más o menos 1,2% más 5. Pero podemos también tener una mínima de 400 Hz a 1 kHz y podríamos tener un error de más 10, más menos 10, ¿sí? Para tener en cuenta eso. Así que lo que tenemos que tener claro es el tema de los Hz para que nos pueda hacer una buena medición. En este caso el multímetro estaba funcionando bien y por eso se mantenía el amperaje. Bueno, y ahora estamos con la pinza amperométrica, la 208. Acá tenemos una comparativa entre lo que era 205, 206, 207 y nosotros estábamos con la 208B, que nos dice lo que es corriente alterna. Podemos medir en frecuencia de una mínima de 40 Hz hasta 400 Hz. Por eso nos estaba marcando bien, igual que el multímetro del modelo 109. Y ahora estamos con la 210D, que es la que nos bajaba el amperaje a medida que íbamos aumentando las RPM, y es porque tenemos que podemos medir entre 50 y 60 Hz. Esta pinza amperométrica está pensada para medir nuestra red eléctrica, si vamos al caso, que es 220 volts, y tenemos entre 50 y 60 Hz. Para eso funciona bien, pero para el uso que le damos nosotros para medir amperaje alterno, como en el estator, no nos sirve. Vale aclarar el por qué, porque tenemos una frecuencia variable en la moto, que a medida que vamos subiendo las RPM, va variando la frecuencia. Por eso
la pinza amperométrica, la 210D, nos está pasando que obviamente a medida que subamos y pasa a los 60 Hz, ya empieza a bajar lo que es el amperaje. Eso es porque no es la pinza correspondiente para esta medición. Bueno, y la pinza amperométrica, la 210E, la muestro en foto porque no la tengo. Esta pinza amperométrica está muy bueno porque podemos medir bajo amperaje. Tenemos esta escala de 2 amperes que se ve acá, que está bueno, pero nos está pasando lo mismo si vamos acá, que tenemos el manual de la 210E. También nos está pasando lo mismo que acá nos está diciendo lo que es la corriente alterna. Nos está diciendo entre 50 y 60 Hz es la medición que va a hacer esta pinza. Quiere decir que estamos en la misma situación que la 210E que tengo yo, que vimos en el video. Así que vamos a aclarar que tenemos entre 40 y 400 Hz en lo que es la 208B, que sería esta, que es bastante completita esta pinza amperométrica. Con esto tenemos un multímetro y tenemos una pinza amperométrica que nos va a servir muy bien para el automotor. Esta pinza amperométrica tenemos lo que es el máximo y mínimo, que es muy importante usarlo cuando tenemos que congelar qué mínimo puede dar un arranque eléctrico, por ejemplo la batería, cuánto cae el voltaje como mínimo y se congela, así que está muy bueno y la verdad que es muy práctica. Si lo ponemos con la mano, fíjense, es bastante grande, ¿sí? Pero se puede usar tranquilamente en la moto y la verdad que es la única pinza amperométrica que encontramos a precio y que reúne las condiciones que necesitamos.